por Hoy Sevilla. Salomón Achuel. Doctor Fabiani, bienvenido como siempre a Hoy por Hoy. Bien hallado. Bueno, acaba de ofrecer Elena Carazo las últimas cifras. En las últimas 24 horas, incidencia de la COVID, 854 contagios, capital 400 y pico, estamos en esos parámetros ya, en la provincia 350. Estamos deseando dar buenas noticias. Estamos deseando dar buenas noticias, pero es que no lo logramos. No son buenas, desgraciadamente no son buenas. No. Y no porque la vacuna no sea eficaz, y no porque no conozcamos las medidas, Salomón, pero quizás nos hemos relajado cuando nos quedaba aguantar un poco. Hablamos de esto hace pocas semanas tú y yo, ¿no? No podemos relajar las medidas. Todavía no está vacunada el 100% de la población, todavía hay gente susceptible. De hecho, la gran mayoría de las personas que están diagnosticadas y con síntomas son gente que aún no se ha vacunado o en los que no se ha completado la vacunación. Esto es indiscutible. Correcto. Lo más importante sí es que recordemos que se ven por ahí informaciones respecto, hay muchos vacunados positivos, entonces la vacuna no funciona. Recordemos, sí funcionan. El objetivo de la vacuna no es que no nos infectemos. Recordemos, la vacuna lo que nos hace es tener anticuerpos y defensas preparadas para hacer frente a una infección. Claro que nos podemos infectar. Lo que pasa es que nos vamos a infectar y en la inmensa mayoría de los casos vamos a pasar una infección sin síntomas ninguno o con síntomas leves. Este es el objetivo de la vacuna. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora mismo, como estamos intentando mitigar, cortar contagio, aunque estés vacunado, tienes que evitar el contagiarte porque tú se lo puedes contagiar a otro. Estamos intentando frenar cadenas de transmisiones. Probablemente cuando estemos todos vacunados, pues ya solo tengamos que atender a las personas con síntomas graves o síntomas importantes. Es la explicación de que el 95% de los contagiados precisamente en estos momentos se encuentre en la población que aún no se ha vacunado. El bicho está buscando dónde meterse. Lógicamente, esto era esperable, ¿eh? Y tenemos un pequeño problema o dificultad, y es que no solo la población más joven no está vacunada, tenemos un grupo aún que se está terminando de vacunar, los que se pusieron la vacuna de AstraZeneca, no gente tan joven, pero que como es una vacuna en la que la segunda dosis no es a las 2 ni a las 3 semanas, sino que se demora más, aunque la hemos adelantado, pues nos encontramos personas de 50 y tantos, 60 años, que están todavía pendientes de la segunda dosis o que se la han puesto hace poco. Y ahí estamos viendo también algunos casos, porque lógicamente ya sabemos que la edad es uno de los factores de riesgo de enfermedad grave. Y solamente con la primera dosis uno no es infalible. No, uno no es infalible ni con las dos. Pero efectivamente con una sola dosis ya sabemos que no tenemos la protección deseada. Vale. Nos estamos encontrando, doctor Fabiani, con manifestaciones en diferentes capitales europeas de negacionistas. Y usted acaba de decir, con buen criterio, cuando estemos todos vacunados, oiga, nos podemos encontrar con parte de la población que no se haya vacunado porque no ha querido vacunarse. ¿Ante qué horizonte nos enfrentamos? Bueno, yo creo que en nuestro país nos enfrentamos ante un horizonte muy positivo. Al principio, cuando se hablaba de que íbamos a tener las vacunas el otoño pasado, ¿verdad?, había datos de hasta un 40% desconfían. Ahora la gente se da bofetada por ponerse las vacunas. Está todo el mundo ahí con la aplicación para coger la cita, porque, bueno, hay mucha gente queriendo vacunarse. Yo creo que en nuestro país es una parte tan mínima de la población que probablemente no tenga demasiado impacto. Evidentemente, si los que no se vacunan es un 0,5% de la población, ¿qué pasa? Esto no va a influir en la transmisión. ¿Qué va a pasar con los vacunados? Tenemos una inmunidad suficiente si alcanzamos esos porcentajes altos. Sí, evidentemente, si hay países donde resulta que te encuentras un 30% de la población que no se quiere vacunar, ojo, porque con un 70% de cobertura, variantes como la Delta muy contagiosas, estamos viendo que sigue haciendo estragos. Así que hay una labor que tenemos que hacer todos. Aquí reconozcamos que tenemos un país en el que estos movimientos afortunadamente son muy minoritarios, pero tenemos que hacer sobre todo esos países, pero todo una campaña de educación, de concienciación, de desmontar esos mitos y esas falsas creencias en las que se basan estos movimientos para educar poco a poco a la población, porque la gran clave que tenemos para combatir con esta epidemia, como se está demostrando, es la vacuna. ¿Hay algo sobre la mascarilla que no hayamos contado? Yo creo que lo hemos contado todo. Fíjate, creo que como nos podíamos temer en su momento, cuando se tomó la decisión de dejar de que fuera obligatoria la mascarilla en exteriores, el gran peligro nos lo hemos encontrado. Y es que esto diera la falsa sensación de que esto estaba controlado.
¿Esto quiere decir que no usar la mascarilla en exteriores es causa de este brote? Yo creo que no, sinceramente. Creo que no, porque de hecho lo estamos viendo. Los contagios no son porque yo haya paseado por el parque sin mascarilla o porque ella está paseando por el campo. Ahí no se están dando los contagios. Se están dando en reuniones en los que en interiores o en exteriores sin la distancia de seguridad, hemos mantenido contacto sin usar la mascarilla. Recordemos que la mascarilla en exterior, cuando hay distancia de seguridad, no es necesaria. ¿Cuál es el problema? Que esta sensación de vernos sin mascarilla por la calle, pues que en algún momento haya dado una falsa sensación de seguridad y hayamos dejado de utilizarla, algo que evidentemente no deberíamos hacer. Hay una parte de este día de cole, si me permite, que se nos escapa en cuanto al aspecto pedagógico. O sea, hablamos y recordamos y contamos. Pero ya no quiero meter de verdad el tema de los segmentos de población por edades. Nos encontramos con escenas de gente que comparte vaso, comparte botella, le da igual exactamente todo. El presidente de la Junta de Andalucía decía el otro día, o venía a decir, que es como ponerle puertas al campo, es que esto se nos va. Porque es que llega un momento en el que ya no sabes qué hacer o qué decir. Tenemos que insistir una y otra vez en los mensajes, Salomón. No nos queda otra que insistir en estos mensajes y además con un horizonte mucho más positivo. Estos mensajes hace un año eran duros, porque eran ¿hasta cuándo? No sabemos. Ojalá llegue una vacuna. Esto era muy complicado, estos mensajes, porque el que lo recibe es que me estás diciendo que me ponga una mascarilla, que no me la quite y además que no sabes si serán 2 meses, 2 años o 5, porque no sabemos si habrá una vacuna dentro de... Ahora mismo el horizonte es mucho más positivo. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar esa positividad. Mira, esto es como, Salomón, y tú esto te identificarás los últimos días de trabajo. Cuando uno tiene previstas las vacaciones a una semana, esa semana de trabajo se lleva mejor porque sé que lo que me espera es positivo. Pues esto es un poco lo mismo. Vamos a aguantar este tirón, que la perspectiva es positiva. Y fíjate una cosa que me parece importante, acabamos de hablar de la falsa sensación de seguridad. Cuidado con los test en las farmacias. ¿Por? Falsa sensación de seguridad. Recordemos, utilidad del autotest. Yo voy a ir a ver a mi madre que vive en el pueblo y que yo ahora me voy a desplazar a verla. Y yo no quiero, bajo ningún concepto, presentarme a ver a mi madre siendo positivo. Me hago el test y si no es positivo, voy a verla. Si es positivo, ni se me ocurre. Me quedo en mi casa, me aíslo y contacto con mi centro de salud. Para lo que no sirve el test es... Me hago el test y como es negativo o como no es positivo, me voy, yo me quito la mascarilla, me dedico a abrazar a todo el mundo, no te preocupes que soy negativo. Falsa sensación de seguridad. Los test, no solo en la farmacia, también en los centros sanitarios, pero los test sobre todo son útiles cuando son positivos. Si son negativos no significa que yo ignore las medidas, porque entonces nos va a salir el tiro por donde no queremos que salga el tiro. Vale, perfecto. ¿Queda claro? Queda clarísimo y además en el momento procesal oportuno porque ya se pueden adquirir en las farmacias. Se pueden adquirir y recordemos que ya los test en sí tienen una sensibilidad, una especificidad que para que nos entiendan nos dice en qué porcentaje acierta cuando dice positivo y en qué porcentaje cuando dice que es negativo. Pero además hay una parte y es que aquí es un test autorrealizado, con lo cual cualquier error en el desarrollo de la técnica, porque no he introducido suficientemente el bastoncillo, porque no he mezclado bien el reactivo, porque no he esperado lo suficiente. Las instrucciones que viene el fabricante es sencillo de realizar, no es complejo. Tengo entendido incluso, Fernando, que hay farmacias que te echan una mano, Claro, pero insisto, cualquier pequeño error que yo pueda cometer aumenta aún el riesgo de que sea negativo, falsamente negativo. Entonces, insisto, utilidad, me lo hago. Si es positivo, me aíslo en casa y contacto con mi centro sanitario. Estos positivos a día de hoy se recomienda confirmarlos, ¿vale? Hay que contactar con el sistema sanitario. Si es negativo, va, pero respetando todas y cada una de las medidas. Y muy importante, si tengo síntomas, tos, moco, fiebre, dolor de cabeza, aunque el test sea negativo, sigo aislado. Y me lo confirmo en mi centro sanitario. ¿Qué cosa más incómoda ponerse unos guantes y luego coger una bolsita de plástico, meter 4 tomates e intentar por todos los medios cerrar la bolsa? ¿Qué ha pasado con los guantes? ¿La gente está utilizando el hidrogel como hasta hace bien poco o nos hemos confiado en todo esto? Bueno, yo tengo sensación de que efectivamente nos hemos relajado un poco, pero también es verdad que las evidencias, que al principio parecía que la vía fundamental de contagio casi era esta,
Recuerda que se dudaba incluso en si los aerosoles, al principio se decía mascarilla sí, pero no sabemos hasta qué punto. No se sabía nada. Bien, no se sabía nada. Cada vez hay más evidencia de que fundamentalmente la vía respiratoria. ¿Esto quiere decir que no hay el contagio con las manos? Sí, lo hay. ¿Lo hay? Y por supuesto hay que mantener las medidas. ¿Lo hay? Parece que en menor entidad de lo que pensamos, pero influye. Seguramente conductas como aquellas que veíamos la gente con mucho miedo, lavando cada bote que compraba en el supermercado, frotando cada tetrabric. Probablemente esto no sea necesario, pero parece sensato, estando en la calle, no llevarme la mano a los ojos, no llevarme la mano a la boca, a la nariz y evidentemente asegurar una higiene de manos. Yo creo que esto es razonable, pero no ya por el COVID, Salomón, que es que las manos están llenas de gérmenes y en verano, de toda la vida, aunque ahora no nos queda lugar para hablar de ello, las infecciones alimentarias están a la orden del día, estas típicas gastroenteritis de verano, la mayoría de las veces por las manos. Pero eso no toca ya hoy, ¿no? Eso no toca. De eso vamos a hablar el año que viene porque no vamos a tener que hablar del COVID. Ojalá. En cualquier caso, recomendable pagar con tarjeta, ¿sí? Todo lo que minimicemos el contacto, bueno es. ¿Vale? O sea, creo que, no sé, son cosas de andar por casa, parecen nimiedades, pero quizás no lo sean. Y si pagamos con cash, como dice la gente, ¿no? Si pagamos, bueno, y después me lavo bien las manos, quiero decirte que no pasa nada, que yo puedo tocar el pomo de una puerta, puedo tocar una mesa, no pasa nada. Lo que no debo inmediatamente después, tocarme la cara, tocarme las manos, además estamos poniéndonos y quitándonos la mascarilla, entonces hay que lavarse frecuentemente las manos. Una cosa, también de andar por casa, pero interesante, es recomendación de la OCU en vacaciones. Evite las zonas de baño en ríos y pantanos, ya que el agua dulce, sin tratar, puede transmitir el virus. Por el contrario, el agua clorada de la piscina, y ni que decir tiene el agua salada del mar, eliminan cualquier rastro del COVID-19. Aún así, claridad, sobre todo separación. Aunque yo esté en el agua del mar, aunque yo esté en una piscina y el agua, por la composición, por la cloración, por la salinización, proteja para que ahí el virus no esté a sus anchas, si yo me estoy bañando pero estoy abrazado a mi primo de Burgos con el que he quedado en darme un baño en la piscina y sin distancia de seguridad, pues el cloro hará lo que pueda, pero si estamos a una cuarta los dos hablándonos, así como nos gusta a nosotros pues charlar, pues cuidado, la distancia hay que mantenerla también en el baño, ¿eh? Terminamos, si le parece. Venga. Ya no es aspecto médico en sí, quizás sí más social. Por un lado, se acaba de reducir de nuevo el aforo en interiores, mesas, 4 personas en toda Andalucía, en exteriores 8, dependiendo del nivel D, pero lo de las 4 personas, independientemente del nivel, sí o sí, 4 personas en cada. Y por otro lado, pues los restauradores dicen, oiga, que nosotros aquí más o menos controlamos, pero si ustedes cierran o provocan que cerremos, esta misma gente se va a ir a un botellón. Y eso sí que no tiene ningún control. Usted me está mirando como diciendo, ¿y a mí qué me dices? Pero claro, ¿qué decimos? O sea, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo recomendable? No paramos de hablar de lo mismo, pero creo que es necesario. El problema es hasta qué punto aquí hay vasos comunicantes y hasta qué punto realmente existe esa causa-efecto que señalan los hosteleros y que yo no sé hasta qué punto o en qué grado esto ocurre o no ocurre, ¿no? Porque, bueno, si yo realmente lo que me están limitando es que me vaya a tomar una tapa y una cerveza, que hubiéramos quedado 8 amigos y solo podemos 4, no creo que la alternativa de esos 8 vaya a ser irse de botellón, porque es que no era el plan previsto, ¿no? Otra cosa ocurre, y esto que pasa con el ocio, ¿no? Y el ocio nocturno, y es mejor que estemos en un interior pero controlado, que nos reunamos en el exterior. Otra, pero el exterior es más seguro, ¿eh? Ya, pero el interior se guardan un poco más las distancias. Bueno, sí, pero estoy en un interior, ¿y cómo está de ventilado? Pero en un velador, por ejemplo, dices 6, ¿vale? En una mesa, 6. En un botellón... Sí, claro. Decenas, centenares... El problema es que se supone que el botellón no se puede hacer, Salomón. Si es que el problema es que independientemente del COVID, se supone que el botellón no se puede hacer. Vamos, esto tengo yo entendido. No sé si ha habido algún cambio normativo. No se puede. No se puede beber alcohol en la vía pública. Pero se hace. Claro, entonces el problema es que eso ya no está permitido. Es que decimos, no es que no se permite en el interior o en las terrazas, pero se permite... No, es que el otro tampoco está permitido. El tema es, ¿estamos haciendo lo suficiente para que se cumpla esa normativa? Creo que ahí es donde hay que poner el foco, porque no podemos pensar como aquí no funciona, pues aquí que tampoco funcione. Lo que podemos controlar lo controlamos y lo que no, lo que tienen que velar las autoridades porque se cumpla y se controle. Muy bien, doctor Fabiani, esta es la última ola, ¿verdad? Confiamos todos en ello. Confiamos todos en ello. Le estoy mirando muy... La última ola, ¿no? Yo espero. Vale. Usted auguró
la cuarta. Y le miré raro. Y al final tuvo razón. Estábamos en la tercera, ¿no? Le miré raro, sí. No, miré la cuarta. ¿Cómo? Muchas gracias. Abrazo Descanse fuerte. usted y su familia. Que nos cuidemos Eso es. todos, ¿eh? Recordemos ese mensaje, cuidándonos cada uno, nos cuidamos todos. Es así. Gracias, Fernando. Un abrazo.